¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de temporizadores. En la parte de programación de PLCs tenemos dos tipos de temporizadores, el temporizador on delay y el temporizador off delay. Dependiendo de la marca con la que estemos trabajando podemos encontrar otro tipo de temporizadores, pero los básicos siempre van a ser el on delay y el off delay. Ahora, ¿cómo funciona un timer on delay? Bueno, pues un timer on delay va a ser un bloque de programación al cual le vamos a asignar un nombre. El nombre puede ser que sea o dependiendo de la marca debemos de cumplir con algún comando específico. Después tenemos una entrada. Esta entrada va a ser la encargada de que el temporizador empiece a contar. Ahora, ¿cómo va a ser la entrada? En un timer on delay, la entrada siempre debe de ser un contacto normalmente abierto. Después tenemos el preset o el punto de consigna. ¿Hasta qué número quiero que cuente el temporizador? Puede ser en milisegundos, segundos, minutos u horas, ¿ok? Todo depende de la marca del PLC. Después tenemos un acumulado. ¿Qué es el acumulado? Es un registro en donde se va a almacenar el tiempo de conteo actual. Ahora, el timer también puede tener contactos auxiliares, los cuales pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Si siempre que vayamos a ocupar un contacto auxiliar, debemos direccionarlo con el nombre del timer. ¿Ok? Ahora les voy a explicar cómo trabaja un temporizador en la parte práctica. Vamos a suponer que tenemos un botón el cual va a ser la entrada del temporizador. Y vamos a suponer que hemos colocado un preset de 5 segundos. También hay que suponer que estamos utilizando un contacto normalmente abierto del temporizador para activar un motor después de un tiempo. Ahora, vamos a suponer que nos encontramos en el tiempo 0, donde el operador aún no ha oprimido el botón. ¿Cómo se comporta la entrada? Pues la entrada va a estar en un estado lógico en bajo. Ahora, ¿cómo se comporta la salida? Pues la salida también va a estar en un estado lógico en bajo. Ahora, ¿cuánto vale el acumulado? Pues el acumulado va a tener un valor de 0. Ahora vamos a suponer que viene el operador y oprime el botón. Por lo tanto, la entrada se va a cerrar. Por lo tanto, aquí vamos a tener un flanco de subida. La entrada va a tener entonces un flanco de subida, ¿ok? Y se va a activar el temporizador. ¿Qué quiere decir? Que donde se va a empezar a activar el temporizador, ahí va a iniciar el preset o el conteo de ese preset, ¿ok? Ahora, ¿cómo se comporta la salida? Bueno, pues en este punto la salida va a estar en un estado lógico en bajo. Quiere decir que este contacto no se va a cerrar todavía. ¿El acumulado cuánto va a valer? Pues sigue valiendo en ese punto 0. Ahora vamos a suponer que el temporizador sigue contando. Entonces de 0 va a pasar a contar un segundo. Cuando cuento un segundo, ahora el acumulado vale 1. Vamos a suponer que el operador no ha soltado el botón. Por lo tanto, ¿cómo permanece la entrada en este segundo 1? Pues va a estar en estado alto. Ahora, ¿cómo va a estar la salida? Pues la salida en este segundo va a estar en estado bajo. El temporizador sigue contando. Ahora pasa al segundo número 2. Por lo tanto, el acumulado ahora vale 2. ¿Cómo está la entrada? La entrada sigue en estado alto. ¿Cómo se comporta la salida? Pues la salida sigue en estado bajo. ¿Ok? Y el temporizador sigue contando. Ahora pasa con el segundo número 3. Por lo tanto, el acumulado ya no vale 2, ahora vale 3. ¿Cómo se comporta la entrada? Pues la entrada va a seguir en estado alto.
Ahora, ¿cómo va a estar la salida? Pues la salida va a seguir en estado bajo. Muy bien. El temporizador sigue contando. Ahora pasa al segundo número 4. ¿Cómo se comporta la entrada en el tiempo 4 o en el segundo 4? Pues sigue estando en alto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está la salida en el tiempo 4? Pues va a estar en estado bajo. El temporizador sigue contando. Y fíjense, ahora pasa al segundo número 5. El acumulado ya no vale 4, ahora vale 5. Y hemos alcanzado el preset. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se comporta la entrada? Pues la entrada va a seguir en estado alto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se comporta la salida? Fíjense, cuando se alcanza el preset, la salida va a tener ahora un flanco de subida. ¿Qué quiere decir? Que este contacto ahora se va a cerrar. Y una vez que se cierra, el motor va a encender. Y si sigue transcurriendo el tiempo, el acumulado siempre va a estar valiendo 5. ¿Ok? La entrada, ¿cómo va a estar? Pues va a estar activa ya después de los 5 segundos. La salida, ¿cómo se va a comportar después de los 5 segundos? Pues la salida va a estar activa después de los 5 segundos. Ahora, ¿cuándo se va a desactivar la salida? Bueno, pues la salida o el motor se va a desactivar cuando se desactive la entrada. Ahora fíjense bien, el operador suelta el botón, por lo tanto, ¿qué ocurre? Un flanco de bajada. Al existir un flanco de bajada, se desactiva el temporizador. Al desactivarse el temporizador, se desactiva la salida y se apaga el motor. Por lo tanto, en la salida también va a haber un flanco de bajada. Ahora, cuando se desactiva el temporizador, ¿qué pasa con el acumulado? Pues el acumulado también va a caer y va a valer nuevamente 0. Pues así es como funciona un temporizador on delay. Por eso se le conoce como retardo a la conexión, porque después del conteo se conecta la carga. ¿Ok? ¿Qué es lo más difícil a la hora de estar utilizando los temporizadores? Pues tratar que la entrada esté activa el mismo tiempo, o más bien tratar de que esté activa mientras el temporizador va a estar contando hasta llegar a este preset. Por lo tanto, siempre debemos de estar atentos a que este contacto dure el mismo tiempo del preset o dure un tiempo mayor. ¿Ok? No pasa nada si dura más tiempo, pero debe de estar activo mientras se está realizando el preset. ¿Ok? Bueno, pues con esto concluimos esta clase y en el próximo video estaremos hablando del temporizador off delay.